Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros La novia de Frankenstein, una auténtica obra maestra. Yo hace mucho tiempo comenté el Frankenstein de James Whale y también estuve hablando de La novia de Frankenstein cuando hablé pues de la primera película que dirigió James Whale, pero no hablé en profundidad de esta secuela, que es una grandísima obra maestra para mí, y siempre lo he dicho, el cine de terror de monstruos de la Universal, a nivel de calidad, a nivel técnico, las mejores películas que hay son este Frankenstein y La novia de Frankenstein. Y quería hacer un vídeo de esta secuela, esta novia de Frankenstein, que se podrían ver juntas, porque la verdad es que aquí pasa lo mismo como con la saga de Halloween, que tú puedes ver la noche de Halloween y luego la segunda parte, que en su día se tituló Sanguinario, las puedes ver seguidas, porque sucede en la misma noche. Lo mismo sucedió luego con el remake que hizo Rob Zombie y su segunda parte. Pues aquí lo mismo, aquí puedes ver las dos en de una sola vez porque forman como una única película. Y bueno, ahora que está cerca el estreno del nuevo Frankenstein de Guillermo del Toro, que hace poco vi el tráiler y tengo que decir que tengo sentimientos encontrados, porque tenía muchas ganas con este Frankenstein. Parece que las ganas disminuyeron por unas declaraciones que hizo Guillermo del Toro diciendo que no va a ser una película de terror, que solamente va a ser de terror los 15 primeros minutos y que después, bueno, pues va a ser una película un tanto como dramática y tal. Esto ya hizo que me bajaran las expectativas después de que las tuviera bastante altas, sobre todo gracias al estreno de Nosferatu de Eggers, pensando yo que, bueno, pues Guillermo del Toro iba a hacer algo parecido y a recuperar de nuevo el Frankenstein. El Frankenstein, no el que hizo Kenneth Branagh, que precisamente falló por hacerlo demasiado romántico, demasiado dramático, sino un Frankenstein de puro horror gótico. Y el tráiler, y efectivamente no tiene pinta esto de que va a ser algo de terror, quizás incluso tiene más elementos como de cine de aventuras, y la primer visionado no me gustó, pero luego vi otra vez el tráiler y sí que tiene cosas que me gustaron mucho a nivel técnico. Me parece que va a ser algo espectacular, de eso no me cabía duda, una superproducción, mucho dinero, Guillermo del Toro, que es uno de los grandes detrás de las cámaras, y sabe manejarse muy bien dentro de los terrenos góticos. Hace poco comenté la Cumbre Escarlata. Pero bueno, he recuperado la esperanza dentro de lo que es el Frankenstein de Guillermo del Toro, porque igual si no ofrece algo, digamos, puramente terrorífico, pero sé que él le tiene un grandísimo cariño a la historia, le tiene un grandísimo cariño a los personajes, y eso, quieras o no, hace que la película por lo menos tenga ese alma que parece que de unos años acá se está perdiendo en el cine y que tenían las películas pues de antaño. Ese alma, ese algo que le da el cariño que se tiene pues hacia la historia, el cariño que tienen el director, los operadores, todo lo que es el equipo que lleva a cabo una película, y yo creo que eso sí que lo va a tener la película de Guillermo del Toro. Entonces sí que le veo yo que tiene ese algo, ese cariño por los personajes, por la historia que está contando, y puede ser algo pues que igual esperemos que me equivoque en el tema de terror y que sí que sea algo contundente, pero bueno, si hace una película con esencia, a mí pues no me importa, y sí que creo que va a ser una muy buena película. En fin, entonces bueno, voy a aprovechar y a comentar mejor de lo que comenté en su día, que ya digo, la comenté un poco de soslayo cuando hablé de Frankenstein de James Whale, pues esta segunda parte, La novia de Frankenstein, también dirigida por el grandísimo James Whale. Bueno, esta película es una auténtica maravilla, una obra maestra, al igual que la primera película. A nivel visual, a nivel técnico, esta es mejor. Tuvo más dinero, o sea, es una producción que se nota que a nivel técnico es superior a la primera parte, y visualmente pues tiene más elementos que hacen destacar la dirección de James Whale más que lo que es la primera parte. En un principio James Whale no quería dirigir esta secuela, pero al final le insistieron tanto debido al éxito del primer Frankenstein, le dijeron que le iban a dar más dinero, tal, que iba a tener todos los medios que necesitara, y bueno, al final aceptó. Él quería dirigir una comedia, y en parte él siempre ha dicho que esta película es una comedia, y sí que tiene muchos tintes de humor, humor negro por supuesto, pero tiene muchos tintes de humor más que la primera película, que también los tenía, porque todo este cine de terror de monstruos de la Universal sí que tiene ciertos tintes pues de humor en las películas, pero aquí se nota un poco más de humor que en la primera. Sin embargo, yo no la considero ni mucho menos una película cómica. Es una película de terror, solo que tiene algunos momentos de humor más pronunciados que en la primera película, pero como digo,
eso lo tenían pues prácticamente todas las películas de la época de monstruos de la Universal, de los años 30. En un principio, bueno, tenemos de nuevo como el doctor Henry Frankenstein, a Colin Clive, el mismo que hizo de Frankenstein en la primera parte. Henry Frankenstein, que no Víctor Frankenstein, que fue, digamos, luego lo que es el personaje que interpretó Peter Cushing en la saga de Frankenstein que dirigió la Hammer. Tenemos como la novia de Frankenstein, que en realidad el título, bueno, novia de Frankenstein, recordemos que Frankenstein no es el monstruo, Frankenstein es él, ¿no? Entonces esa mujer que van a crear, esa novia de Frankenstein, también muy recordada en el imaginario, lo que es del cine de terror y del cine en general, está interpretada por Elsa Lanchester, que en un principio hace una introducción haciendo de Mary Shelley, de lo que es la escritora de la novela de Frankenstein. Y bueno, como digo, el título, la novia de Frankenstein, sería más bien la novia del monstruo de Frankenstein, pero bueno, se hubiera alargado mucho el título. Entonces es la novia de Frankenstein. También como el monstruo no tiene ningún nombre, bueno, pues también se le podría llamar pues como su creador, pues Frankenstein, Henry Frankenstein, pues el monstruo Frankenstein. Pero en fin, en un principio tenemos una introducción en la que vemos a Mary Shelley con su marido y Lord Byron, pues que están en una casa y están ahí, bueno, pues hablando, pasando la noche, una noche de tormenta, y entonces Lord Byron le dice que, porque ella le dice que tiene mucho miedo a las tormentas y tal, y entonces le dice Lord Byron, pues ¿cómo es posible que le tengas tanto miedo a las tormentas, a la oscuridad y tal, cuando has creado una de las historias más aterradoras que existen, que a mí me pone la carne de gallina? Y entonces le dice, ya es que la historia no terminó ahí, la historia sigue, y entonces está contando la historia en esa noche de tormenta conforme sigue. En un principio se ve, para que recordemos, partes de lo que es de la historia anterior, del primer Frankenstein, para luego ya dar paso a cómo sigue la historia a partir de ahí. Que, como digo, sigue justamente cuando acaba la primera película, que es cuando la gente del pueblo pues quema en el molino supuestamente al monstruo de Frankenstein que está en el molino acaba ardiendo y ahí pues acaba quemado. Pues a partir de ahí ya comienza la nueva historia, comienza esta segunda parte. Bien, esta película, digamos que aquí James Whale, por eso digo que es para verlas juntas, porque son dos películas que van, aparte de que sucede como a la vez, van implementadas. La primera película trabaja más en el doctor. Es una película que trabaja sobre el personaje de Henry Frankenstein. Estos personajes, estos científicos que tienen esos delirios de grandeza, cuando una persona, un ser humano, cree ser Dios y quiere hacer las cosas que hace Dios, las cosas grandes que hace Dios. Ya puede ser en ese delirio de grandeza el creerte Dios, pues un científico, un médico, un político, una persona religiosa, ¿no? Pero es el hombre el querer estar por encima de los demás, creerse Dios. Generalmente con un buen fondo, ¿no? Queriendo hacer algo bueno por la humanidad, pero muchas veces ese delirio de grandeza, ese ego llevado al máximo, bueno, pues puede traer cosas malas, como es el caso de este doctor Frankenstein, que creó al final una criatura que queriendo crear vida a partir de la muerte, pensaba a lo mejor pues poder encontrar la forma de poder resucitar a una persona o incluso la forma de llegar a conseguir la vida eterna. Quería hacer un bien por la humanidad, un bien que también está, digamos, envuelto en ese halo que tienen algunas personas de superioridad, de creerse dioses, y por creerse un dios, al final, lo que es, cometió un sacrilegio, lo que era al final, bueno, pues creó un monstruo, no le salió bien. No hay que jugar a veces con ciertas cosas, o por lo menos de la manera que él lo hizo. Lo que es la vida y lo que es la muerte es la muerte. Hay que curar y que sanar a las personas vivas, pero lo que está muerto ya está muerto y hay que dejarlo conforme está. Entonces él quiso jugar a ser Dios, quiso estar por encima de la naturaleza y al final eso, bueno, pues ese delirio de grandeza hizo que pagara las consecuencias. Pero esta segunda parte se centra en el monstruo. Por lo tanto, aquí el personaje de Boris Karloff, que vuelve a interpretar al monstruo, lo interpretó en 3 películas. En la primera Frankenstein, la novia de Frankenstein, y la tercera parte, que es el hijo de Frankenstein, en el que, bueno, pues aparece el hijo de Frankenstein, que está protagonizado por Basil Rathbone. Es la única película de esta trilogía que no dirige James Whale, y es por supuesto, está muy bien, a mí me gusta mucho, pero es inferior a estas 2 películas que, como digo, son 2 grandes obras maestras. Aquí se centra en el monstruo, se centra en la humanidad del monstruo. Entonces vemos cómo en realidad no ha muerto, en los escombros de
molino, bueno, pues está el matrimonio que perdió a su hija en la primera película. Que esto es algo también que está muy adelantado a su época, o sea, la primera vez que vemos una niña muerta. O sea, hay una escena en el primer Frankenstein que lleva a su padre a la niña muerta, que la ha matado el monstruo, pero no porque sea malvado. La ha matado simplemente sin querer, porque está jugando a tirar florecitas al lago, y entonces él pues tira algo, florecitas, algo bonito, pues la tira a ella como una florecita, algo bonito, a ver si flota. Pero la niña muere. Y esto era algo que, estamos hablando de una película de los años 30, no estaba visto en el cine. Esa escena que lleva a su padre es muy dramática y bastante fuerte. Aquí también muere una niña, pero no nos la muestra. Simplemente, digamos que está como entre unos matorrales y no la vemos, ¿no? Pues ya nos había mostrado James Whale una niña muerta, que la hemos visto visualmente a la niña en la primera película. En esta quería seguir un poco por esa línea, de decir, yo no voy a cortarme a la hora de mostrar lo que quiero mostrar en mi película, pero ya no hace falta que lo veáis, simplemente con que lo diga, con que sepáis que está detrás de esos arbustos, ya sabéis que hay una niña muerta, que ha vuelto a morir una niña. Y bueno, pues están mirando a ver si el monstruo, el causante de la muerte de su hija, ha muerto. Entonces el tipo cae ahí, bueno, pues el monstruo aparece, lo mata, sube, tira a la mujer, o sea, mueren los padres de la pobre niña que murió en la primera película. Y el monstruo sale. Pero también, de nuevo, vemos a un monstruo que no es alguien peligroso, no es alguien agresivo, de buenas a primeras, porque recordemos que el cerebro que cogió el personaje de Fry, interpretado por Dwight Fry, precisamente, se apellida igual que se nombra, que como se llama en la primera película, que luego ya Bela Lugosi haría, le cambiarían el nombre por Igor en la tercera, en la del hijo de Frankenstein, que aquí también aparece el Dwight Fry, pero hace otro papel, un papel de ladrón de cadáveres. Y bueno, se equivocó, ¿no? Cogió un cerebro y se le cayó, de un cerebro de una persona muy inteligente, un cerebro normal, que llevaba una urna, se le cayó, entonces cogió el cerebro de un demente. Entonces por eso salió pues una persona que tiene pues digamos pues ciertos ataques de ira, no sabe controlar sus impulsos, era el cerebro de un demente. Pero en realidad es inofensivo si no se siente atacado. Porque en todo momento, en la primera película, bueno, quitando el error que cometió, que lo hizo sin ningún tipo de maldad, cuando tiró a esta niña al lago, todos los demás ataques que hace es para defenderse de la gente, y en este caso hace exactamente lo mismo. Joder, han intentado quemarle un pozo, por lo tanto se ha caído un hombre en lo que es en las ruinas de ese pozo, ¿no? del molino, pues para él es un enemigo. Joder, acaban de intentar matarlo, no lo ha matado por pura maldad. Entonces aquí vemos que el personaje está intentando huir de los seres humanos. No es al revés, no son los seres humanos huyendo del monstruo, del terrible monstruo, no. Aquí hacen al monstruo, lo hacen más humano. Aquí es el monstruo el que huye del ser humano. Haciéndote un poco un balance de quién es más monstruo. El ser deforme, creado con trozos de cadáveres y tal, o los mismos seres humanos que, en este caso, bueno, en la primera parte, bueno, pues sí tenían esa ira contra esta criatura por haber matado a la niña, pero aunque no hubiera matado a ninguna niña, simplemente por el aspecto. O sea, simplemente por el aspecto que tiene, ya la gente tiene miedo a lo que no conoce, tiene miedo a aquello que es diferente a ellos. Por eso existe el racismo, por eso existe la homofobia, y eso era una crítica social que hacía James Whale, porque James Whale era homosexual. En una época en la que la homosexualidad, bueno, pues estaba muy escondida, estaba muy perseguida, en unos países más que en otros, pero estaba muy perseguida y sobre todo, bueno, era como un tabú social. Entonces era como ese monstruo, una representación de su homosexualidad. Es decir, yo no he pedido nacer homosexual, sin embargo soy homosexual y la gente me mira como algo diferente, me mira como un apestado, no me comprenden porque soy diferente a ellos, y como soy diferente lo que hacen es atacarme. Soy como el enemigo, simplemente porque no me comprenden, porque no entienden cómo soy, no entienden el por qué soy así y por qué ellos son diferentes. Es lo mismo que el monstruo. El monstruo no ha pedido ser creado. Él no ha pedido ser creado. Simplemente ha sido creado, y ha sido creado ¿para qué? Para sufrir. Porque la gente, al ver que es diferente, lo ataca. Al ver que no es como ellos, lo atacan. Lo ven un enemigo, lo ven algo que no conocen, y como no lo conocen, pues le tienen miedo, entonces intentan destruir. El ser humano intenta destruir aquello que teme, aquello que ve diferente, y por supuesto le causa miedo. Entonces es al final un símil, esa monstruosidad que ve la gente en ese monstruo, monstruosidad física, porque en realidad ni siquiera se esperan a
a poder un poco pues ver su reacción o ver cómo es, ¿no? Es como si ven a un alienígena diferente, tal, pues aquí lo que harían es dispararle o atraparlo o hacer cualquier cosa. Pues lo mismo, la gente cuando alguien se entera de que es homosexual ya empiezan a mirarlo en aquella época de otra manera, lo ven diferente, e incluso lo atacan porque parece que tienen miedo, ¿no? de algo que no es como ellos. Ven la homosexualidad como si fuera algo monstruoso y la persona como si fuera un monstruo. Entonces al final era esa crítica social que tenía. En esta película aún se ve más que en la anterior película. De hecho que por ejemplo hay una chica que está pastureando unas ovejas y aparece él y simplemente por aparecer y ver el aspecto la chica se pone a gritar. Se pone a gritar, o sea, puede parecer alguien que a lo mejor esté deformado por la guerra o lo que sea, no es mala persona, quiere pedirte ayuda, sin embargo se pone a gritar y cae al agua, cae como en un lago y él la rescata. Vemos que no es en realidad malo, quiere pedirle ayuda, se siente herido, está quemado y quiere pedirle ayuda. Y sin embargo ella, después de ayudarle, aún se pone a gritar. Entonces llega el padre, él también golpea al padre y tal, ves que al final pues se está defendiendo de quién es más monstruo, o sea, se está defendiendo de algo lógico, le están atacando cuando él intenta pedir ayuda, encima ayuda a la gente y encima la atacan. Entonces al final, bueno, pues él mismo se defiende, no es una persona ya, como digo, de por sí peligrosa, si no le sucede nada malo, si nadie le ataca, si nadie le hace daño, él no es peligroso, entonces se siente perdido, vemos un personaje perdido. Y vemos una escena, esta película es realmente muy poética. James Whale dirigía de una manera excepcional. Muchos directores tomaron elementos de su estilo, como Terence Fisher, por ejemplo, y claro, por supuesto, James Whale también tomó elementos de Murnau, como todo lo que es el cine de terror de la Universal, cuando llegó el cine sonoro, pero aún era en blanco y negro, tomaron muchos elementos del expresionismo alemán, ese juego de luces y sombras que poco a poco fueron perdiendo. Ya en los años 40 la Universal lo perdió, pero sí que lo recuperó Jacques Tourneur para las películas de la RKO, pero estas películas aún seguían siendo muy expresionistas. Entonces la dirección es espectacular, o sea, tiene unos encuadres, unos planos. Hay una escena en el interior de la casa de Frankenstein que son como unas bóvedas y la iluminación está puesta para que las bóvedas hagan como unas sombras que parecen las sombras como más alargadas. Y es como, no sé, como si fuera un cuadro. O sea, cada fotograma de esta película es un cuadro. Es belleza, esta película es belleza visual. Esa belleza que luego también lo harían los italianos con el colorismo, en el gótico italiano o en el giallo, pero de otra manera, un poco más, más violenta, más sangrienta, pero aquí es una belleza visual puramente expresionista. Entonces ya vemos todo lo que es la estancia, vemos esa especie como de bóvedas que hacen como si fueran arcos en el interior de la casa y esos arcos hacen como sombras, las luces están puestas de una manera y la cámara está enfocada de una manera para que hagan unas sombras que queda realmente artístico lo que es la sala. Luego también las sombras, como digo, alargadas. Hay una sombra, por ejemplo, de un candelabro que se ve más grande de lo normal. El juego de luces y sombras, eso es espectacular. Los movimientos de cámara de James Whale son espectaculares. Tiene planos en picado, en contrapicado, planos aberrantes también. Era un estilo muy adelantado a su época. Muy adelantado a su época. De hecho que, si ves, el Frankenstein, el primero de Frankenstein, del año 31, el mismo año que Todd Browning, que venía de la época del cine mudo, hizo su Drácula con Bela Lugosi. Si te das cuenta, cinematográficamente es mucho más técnica el Frankenstein que Drácula, mucho más técnica. Y en esta película, que tenía más medios, aún vemos elementos visuales que estaban muy adelantados a su época y que luego siguieron haciéndose y que no vemos en otras películas de la Universal. Por eso ya digo que son las dos mejores representaciones y a nivel técnico esta sería la mejor representación del cine de monstruos de la Universal. Estaba mucho más adelantada que las demás, porque James Whale detrás de las cámaras sabía cómo moverse. También lo vimos, por ejemplo, en El hombre invisible, pero se ve más marcado Frankenstein y sobre todo en esta, La novia de Frankenstein. Pero ya digo que cada plano, los encuadres, la iluminación, el uso de las luces, de las sombras, todo hace que parezcan cuadros. Cuadros totalmente bellos, algunos una belleza más oscura, más macabra, pero cuadros totalmente bellos. Este tipo de enfoque que parece, digamos, preciosista,
un enfoque que parece cada fotograma un cuadro, luego lo tomarían, por ejemplo, Robert Wise para la película La Isla de la Muerte, de RKO, también protagonizada precisamente por Boris Karloff, o más recientemente Robert Eggers. Robert Eggers también lo utiliza mucho, donde más se ve es en La Bruja. La Bruja, de hecho, que los planos, como digo, que parecen cuadros, se inspiró mucho en las pinturas negras de Goya. Y todo eso nació de James Whale y sobre todo de esta película. Pero esos movimientos, esos planos, esa manera que tiene de usar la cámara, es algo que incluso hoy día se utiliza. Entonces es una película que se ve moderna. Yo siempre lo he dicho, que tú coges el Frankenstein o la novia de Frankenstein, la remasterizas y la presentas en el cine como una película actual y cuela como una película actual. O sea, no ha envejecido nada. Hay que tener en cuenta que cada vez que ves una película hay que tener en la mente el año en el que es, ¿no? Si es de los años 20, un cine mudo, tienes que tener en cuenta esa época, tienes que tener en cuenta el nivel técnico que había en aquella época y considerarla como una película de su época. Lo mismo pasa en los años 30, luego los años 50, 60, etcétera, 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 ¿no? Habiendo una evolución, sobre todo a nivel tecnológico, más que a nivel de estilo cinematográfico, porque hoy día mucho del estilo cinematográfico que tenemos ha bebido de películas de los años 70, de los años 60, y esas películas a su vez bebieron de los años 30 y de la película de los años 30 pues de las décadas anteriores. Pero el estilo visual que tiene James Whale para esta película hacen que parezca una película más moderna de lo que realmente es. Como digo, tú la pones, como hicieron El Faro, que era en blanco y negro, que tiene también El Faro muchos elementos de encuadres muy parecidos al Frankenstein y a esta, la novia de Frankenstein, pero tú las pones en el cine las dos, más esta, porque a nivel técnico es superior a la primera, y dices, no, es una película actual. Y cuela como película actual, o sea, no ha envejecido absolutamente nada. Aunque ya digo que para mí, una película que es una obra maestra es inmortal. Da igual del año que sea, es inmortal. Pero sí que es verdad que para verla, o sobre todo si se lo vas a recomendar a otras personas, tienes que decir, oye, tienes que ponerte las gafas de la época, ¿no? No vas a pedirle una película del cine mudo que los actores se expresen como una película de otra época, en fin. De hecho, que aquí a lo mejor pues hay algún actor, hay una mujer que es una de las criadas que tiene el Dr. Frankenstein, que sería un poco como el alivio cómico. Entonces tiene alguna interpretación un poco, pero puntual, que a lo mejor puede parecer un poco anticuada, pero es algo puntual. Por lo demás, a nivel técnico, visual y tal, la película es mucho más moderna de lo que realmente es más adelantada a su tiempo. ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, la humanización, como digo, del personaje, del monstruo. Esta vez la película se basa en el monstruo, no se basa en el doctor Frankenstein, se basa en el monstruo. Hay una escena en la que él se ve reflejado en el espejo, porque esa poesía, aparte de ser una poesía visual, también es una poesía a nivel narrativo, a nivel de historia. Cuando se ve reflejado en el espejo, por cierto, la caracterización tanto del monstruo de Boris Karloff, como de Elsa Lanchester al final de la película, como la novia de Frankenstein, que solamente aparece al final de la película, ojo, o sea, es la que es, digamos, poseedora del título de la película, aparece solamente al final, es de Jack Pierce, que era el habitual en la época, un maquillador realmente magistral. También hizo La momia de Carl Freund, el maquillaje de Boris Karloff de La momia, en fin, bueno. Entonces se ve y él mismo golpea el agua, como que él mismo se tiene rabia, él mismo se ve horrible. Pero ¿cómo sabe una persona que es horrible? O sea, ¿cómo sabe una persona que no le han dicho que es la fealdad, que es la belleza? ¿Cómo sabe que es horrible? Lo sabe a través de los demás. Él se ve en el reflejo del agua, pero él se ve horrible, se ve como un monstruo por el reflejo de cómo lo ven los demás, por el reflejo de los ojos de los demás. Si todo el mundo que me ve grita, si aún intentando ayudar, gritan, chillan, huyen de mí, me quieren matar, me quieren golpear, es precisamente porque soy un monstruo. Entonces se mira al espejo, se ve diferente a los demás y esto es lo que es un monstruo. Ellos son normales, pero esto que estoy viendo es ser un monstruo porque es diferente a ellos y ellos tienen miedo de lo que ven, tienen miedo de mí. Entonces ya vemos la comprensión que tiene él de que él es un monstruo, tiene esa comprensión. Entonces ya vemos una evolución incluso intelectualmente del personaje. Ya no solamente es un personaje que grita, que gime, que está enloquecido, no. Es un personaje que ya empieza a razonar. Y entonces se encuentra vulnerable. Es una situación vulnerable la de este personaje, ya que todos lo persiguen.
llegan a capturar al personaje, por cierto. Se llegan a capturarlo y lo encierran como en una mazmorra. De nuevo, lo mismo, la gente grita cuando lo ve, la gente se espanta y lo tratan como si fuera una bestia, sin haber hecho él nada. Él no comprende, bueno, por aquello que hizo de la niña, a lo mejor aún no comprende lo que es la vida y la muerte, lo que es el bien y el mal, nadie se lo ha explicado. Ya está comprendiendo ciertas cosas, ¿no? Es como que el personaje va evolucionando y a medida que le van pasando ciertas situaciones ya va comprendiendo ciertas cosas. Pero él solamente entiende de que la gente va detrás de él y quiere destrozarlo, quiere destruirlo, tiene miedo y él no ha pedido ser creado y no ha pedido ser creado de esa forma. En realidad la culpa sería de su creador, de su padre, ¿no? De esa persona que se creía ser Dios y que por eso lo creó. Al final logra fugarse y va perdido por ahí de nuevo por el bosque. Entonces vemos un personaje, la verdad, muy emotivo. Aquí el monstruo de Frankenstein no es un personaje terrorífico, aquí es un personaje emotivo. Causa terror la atmósfera que tiene la película, causa terror sobre todo los personajes humanos, y sobre todo un personaje que aparece después, que es el Doctor Pretorius, ahora hablaré de él, que aparece después. Entonces vemos por un lado esa evolución, vemos un poco como dos historias paralelas que luego se juntan, que es esa evolución del personaje, un personaje vulnerable, un personaje que está perdido, que es incomprendido y que él mismo intenta buscar un poco su sitio en este mundo, intenta un poco comprender qué es lo que pasa y cómo solucionar aquello que le pasa. Por otro lado, otra historia. Ha sobrevivido el personaje del Dr. Frankenstein, que el monstruo lo tiró desde lo que es el molino, parecía que estaba muerto, pero bueno, ha sobrevivido. Al final se ha casado con su prometida y aparece un día a visitarlo un tal Doctor Pretorius. Doctor Pretorius, el nombre de Pretorius fue un homenaje, después tuvo un homenaje en la película de Resonator de Stuart Gordon, porque el doctor que inventó esa máquina Resonator que puede estimular la glándula pituitaria y hacer que sientas mucho más y que puedas incluso llegar a ver ese mundo, esa otra dimensión que está oculta dentro de la nuestra, bueno, pues se llama Doctor Pretorius en homenaje a este científico. Que luego también hay un homenaje a esta película, Brian Yuzna, con la secuela de Reanimator, titulada La novia de Reanimator. Vale. Entonces va a hablar con él y le dice que quiere unir fuerzas con él, sabe de los experimentos que ha hecho, sabe que él ha sido el que ha creado ese monstruo y quiere unir fuerzas con él para, pues bueno, los conocimientos, unir conocimientos para poder crear algo grande. Porque dice, yo también he creado vida, pero diferente a lo que es la tuya. Entonces la curiosidad científica de este doctor Frankenstein hace que vaya a la casa de este doctor Pretorius y entonces le enseña una forma de vida en miniatura. Ha creado vida a partir de unas células, pero unas células que no son, ¿cómo decirlo? Células artificiales. Ha hecho un cultivo artificial y ha creado vida de la nada. Lo que pasa es que no ha logrado descifrar lo que es el tema del tamaño. Toda la vida que ha creado es vida en miniatura. Pero entonces dice, claro, y el tamaño, el otro sí, el otro ha podido dar vida a una persona de tamaño normal, incluso más grande de lo normal. Pero este no, este tipo ha logrado crear vida, pero solamente vida diminuta. Entonces los tiene como en urnas, estos pequeños personajillos. Es una escena también un poco ya, tirando un poco a cómica. Y entonces le dice, ¿qué pasaría? Claro, que estos personajes solamente tienen, no saben lo que es el bien, no saben lo que es el mal, solamente tienen, digamos, los conocimientos que él les ha otorgado desde el principio. Es decir, ha creado uno con una personalidad de rey, que cree que es rey, una personalidad de reina, una de una bailarina, otro que es como una especie de sacerdote, otro que se cree que es el diablo, una sirena. Cada uno de ellos desconoce nada más en el mundo, no sabe nada más, solamente lo que él le ha inducido, digamos, en sus pequeños cerebros. Su esencia de vida solamente es esa. Yo solamente conozco lo que es, soy rey, ese es mi papel y es lo único en mi vida que conozco. De hecho, que vivo en una urna, no hay nada más. No hay bien, no hay mal, no hay ningún otro conocimiento. Entonces, ¿cómo sería crear una persona a tamaño normal a la que tú puedas darle una personalidad y que esté mucho más allá de lo que es el bien, de lo que es el mal, de lo que es los sentimientos? Podrías crear una raza nueva de seres humanos que serían como más perfectos, ¿no? Un ser humano, pues al final, que no tendrían esas restricciones de lo que es el bien, de lo que es el mal, sería un ser humano como más puro,
no condicionado por lo que dicen que es el bien o dicen que es el mal, que muchas veces el ser humano, más allá de la naturaleza y de lo intrínseco que tenemos como conocimiento natural del bien y el mal, a veces está estropeado y está manejado a intereses de otras personas que te dicen lo que puedes, no puedes hacer o lo que está bien o no está bien. Véase política, véase religión. Y necesita los conocimientos de él para poder llevar a cabo, bueno, un poco eso, la combinación, ¿no? Yo he creado vida, pero vida en miniatura, vida de la nada, tú has creado una vida, ya has resucitado una persona de tamaño natural, bueno, ¿cómo podemos hacer esto los dos juntos? De hecho, que este doctor Pretorius ha creado un cerebro de la nada, o sea, un cerebro artificial, un cerebro, como digo, que solo está puro del bien y del mal y que solamente va a tener esos conocimientos que él le introduzca. Va a ser lo que yo quiero que sea. Pero necesita un cuerpo grande y para eso necesita los conocimientos del Dr. Frankenstein. Pero el Dr. Frankenstein, digamos, que ha ido porque tiene curiosidad científica. Eso es algo, ese ego que tiene dentro, eso es algo que lo tienen todos los científicos, sobre todo estos Mad Doctors. Eso es algo que tiene siempre ahí. Pero tiene de una moral, en realidad. Es un personaje que se aleja mucho del personaje que interpretaba de Frankenstein, de Victor Frankenstein, Peter Cushing, en la saga de películas de la Hammer, que no tenía absolutamente ninguna moral. De hecho, que el personaje de Peter Cushing se parece más al Dr. Pretorius que al de Henry Frankenstein. Que es decir, sí tengo curiosidad, sí que hay algo dentro de mí, ese espíritu científico, ese egocentrismo científico de querer hacerlo, pero no. Ha salido mal lo que he hecho, he creado un monstruo que aún está vagando por ahí por los bosques, no voy a cometer otro error. Y decide no ayudar al Dr. Pretorius. Entonces, bueno, volvemos a la historia del monstruo, como digo, van estas como dos historias paralelas, el Dr. Pretorius que quiere pues crear otra forma de vida, quiere que el Dr. Frankenstein ayude, este no quiere, y luego esa evolución de este personaje que vemos perdido, vemos frágil, como va vagando por los bosques. Entra en casa de un ciego, escena que parodió después el jovencito Frankenstein de Mel Brooks, que coge elementos, por supuesto, de las dos películas, de los dos Frankenstein, de James Whale, y una parodia que hace de ciego Jim Hackman, que hace poquito nos dejó el hombre, muy jovencito, una escena realmente divertidísima, muy buena escena la del jovencito Frankenstein. Y bueno, aquí entra y el ciego, como no lo ve, pues el ciego no se asusta. Y es la primera vez que una persona no se asusta de verlo. De hecho, que le ofrece entrar, le da comida, le da cobijo, le enseña a beber vino, le dice lo que es bueno, dice comida bueno, pan bueno, vino bueno, que por cierto le coge bastante gusto el monstruo de Frankenstein al vino, y empieza a hablar, porque al principio no puede hablar y el ciego dice, ay, tú no puedes hablar, que estás herido, tú no puedes hablar, yo no puedo ver, pero empieza poco a poco a enseñarle palabras. Ya vemos una evolución a nivel comprensivo, él ya va comprendiendo cada vez más quién es y por qué la gente lo odia tanto, y a la vez ya va aprendiendo palabras, ya va sabiendo un poco a reconocer gracias a este hombre ciego qué es el bien, qué es el mal, qué es lo bueno, qué es lo malo. Él, por ejemplo, tiene miedo al fuego, porque todo ser viviente es algo que nace intrínseco en cualquier ser vivo, animal, o el ser humano, que es un animal racional e inteligente, tiene miedo al fuego, es un miedo primitivo al fuego. Entonces este monstruo tiene miedo al fuego, sin que nadie le haya dicho nada. Sin embargo, le dice que no, que el fuego no es malo si lo utilizas para bien. Puedes calentar comida, puedes fumar, también le enseña a fumar, que por cierto también le gusta bastante fumarse sus puritos aquí al monstruo de Frankenstein. Entonces él se siente cobijado y le dice que por fin tiene un amigo que le ayudará en la soledad. Es un hombre que está solo, ciego, viviendo en una cabaña y se siente solo. Y dice, gracias Dios mío por darme un amigo, y empieza a llorar. Y vemos de repente cómo el monstruo está llorando. Está comprendiendo la soledad de ese hombre, el sufrimiento de ese hombre, y está comprendiendo que es el mismo que siente él. Él también se siente solo como ese hombre. Él también necesita un amigo. Todos necesitamos alguien que nos quiera, tener un apoyo, alguien que emocionalmente te comprenda, que no huya de ti, que te quiera. Por fin, ese hombre ha encontrado un amigo y por fin él ha encontrado a alguien que no lo odia, alguien que lo quiere y que va a cuidar de él. Pero eso se acaba, eso se estropea, porque llegan dos hombres a decirle a este ciego, a pedirle ayuda, para decirle cómo se sale del bosque. Claro, ven al monstruo, y dice, este es el monstruo que ha creado el caos y tal y cual, en la ciudad, no sé qué, en el pueblo. Y se llevan al hombre, intentan pues atacar al monstruo, el monstruo tira algo al fuego, se quema toda la pobre casa, la casa del pobre hombre, y el hombre aún así cuando se lo llevan dice, es mi amigo, no le importa que sea un monstruo. Ahí está la verdadera amistad, el verdadero amor, cuando no te importa el aspecto de nadie, quieres a una persona
la quieres, él ha conocido a una persona frágil, perdida, que está como él solo, y le ha cogido cariño. Y le da igual que sea un monstruo, el aspecto le da igual. No porque no vea, porque él puede tocarlo y saber que está deformado, pero simplemente le da igual, porque es una buena persona. Se ha esperado, a lo mejor el no tener una visión le ha hecho poder esperarse para sentir y conocer cómo es una persona y no juzgarla de buenas a primeras sin saber cómo es, si es mala, si es buena, si es agresiva o no. Pero claro, esto ya le da al monstruo una lección, digamos, contradictoria. Se llevan al pobre hombre, al único amigo que parece que tenía, el fuego que le había dicho que era bueno, pues empieza a arder todo y él sale corriendo. Claro, entonces dice, fuego, que es bueno, es malo. Pero ya, quieras o no, ya tiene ciertos conocimientos. Él ya sabe que está solo. Él ya sabe que los seres humanos lo odian, pero necesita ese cariño, necesita sentirse arropado porque ahí se ha sentido bien por primera vez. Entonces va huyendo a un cementerio y se mete en el interior de una cripta. Entonces abre un ataúd en la que vemos una mujer que está con este sudario por encima y entonces él empieza a mirarla y empieza así como a tocarle la cara. Y en ese momento él se da cuenta, allí por cierto baja este doctor Pretorius para robar un cadáver y tal, baja con 2 ladrones de cadáveres, uno de ellos, que bueno, son luego ayudantes de él, uno de ellos es este Dwight Frye, que en la primera hacía de ayudante del doctor Frankenstein. Entonces aparece el monstruo, porque cuando estos 2 ayudantes se van, se queda ahí el doctor Pretorius tomando algo, se lo pone ahí a beber vino y tal, y a comer, y aparece el monstruo. Pero este, en vez de asustarse, dice, joder, es la creación, es lo que yo necesito. La creación del doctor Henry Frankenstein es la pieza que necesito yo para la evolución de mis experimentos. Entonces le ofrece comida, le ofrece vino, es alguien ya que se está portando bien con él, igual que hacía el ciego, pero este con una doble intención, este ya con una intención, con una malicia que este monstruo no entiende de esa malicia. Entonces le dice que él se siente mejor, dice, odio a los vivos, quiero a los muertos. Claro, él ya comprende de que ha sido creado con partes muertas, él es como un muerto viviente. Todo él está formado por partes de cadáveres muertos. Los muertos, como hay en esa cripta, no le hacen daño. Él ve la belleza cuando ve a esa mujer muerta con ese sudario, la ve bella. Él ve la belleza en la muerte. Sin embargo, en los seres vivos, los seres humanos, los vivos, siente miedo, siente odio porque lo odian a él. Ve la fealdad, aunque sean normales de aspecto, él ve también la fealdad en ellos, la fealdad en sus actos. Y se va a sentir siempre solo, siempre y cuando no tenga a alguien como él. El doctor Pretorius le dice que puede crear a alguien como él. De hecho, que quiere crear vida, pero quiere crear, han creado un hombre, él quiere crear una mujer. A partir de ahí, no sé si podrá pensar en que puedan tener capacidades reproductivas y crear a partir de ahí esa raza que sea nueva, pero de momento quiere crear una mujer. Entonces le dice, yo puedo crearte un amigo, mejor dicho, una amiga. Y él dice, una amiga, recordando la belleza de la muerta que acaba de abrir el ataúd. Una amiga, alguien como él, alguien que lo comprenda, que lo quiere, que sea igual que él, que no se asusta al verlo, y así tendrá compañía, ese cariño que necesita y que ha sentido por unos momentos en casa de este hombre ciego. Pero para eso sabe que con los seres humanos no lo va a conseguir. Y siempre, pase lo que pase, al final siempre va a tener que estar huyendo y siempre va a tener que estar, bueno, pues siendo odiado y perseguido por los seres humanos. Necesitaría apartarse del mundo, pero no estar solo, porque esa soledad lo está abrumando. Y él ya lo sabe, lo ha comprendido cuando ha visto este ciego. Entonces necesita a alguien, una compañera de vida, que esté siempre con él, y para eso tiene que ser como él. Alguien, una mujer que haya nacido de la muerte. Pero esto solo puede hacerlo el doctor Frankenstein. Así que el doctor Pretorius usa al monstruo para coaccionar al doctor Frankenstein. ¿Cómo lo hacen? Pues el monstruo secuestra a la mujer, la secuestran, y así obligan al doctor Frankenstein a pues darle vida a una mujer que de nuevo han compuesto con cadáveres y tal. Y con ese cerebro artificial que ha creado el doctor Pretorius. Al final se ve el doctor también Frankenstein como, bueno, pues empieza a fascinarle de nuevo esa nueva creación. Tenéis que tener en cuenta de que el tipo, bueno, tiene esos remordimientos y un poco tiene cierta moralidad, pero sigue siendo un científico que le apasiona su trabajo. Entonces se ve ahí un trabajo apasionado. El laboratorio del doctor Pretorius es parecido al primero que vemos en la primera película de Frankenstein. También en la primera era una torre, y aquí también pues parece así como una especie como de castillo alargado, parece también como una torre. Pero sí que es verdad de que la manera de resucitar a esta mujer es como más espectacular. La suben arriba y empiezan a caer los rayos, y
hace unas cometas por ahí, o sea, es más espectacular, se nota, como digo, que hay más presupuesto. Y la resurrección me parece brutal. O sea, parece la tipa que abre los ojos, él dice, está viva, en la primera dice, está vivo, una escena que, por cierto, la hizo estando con delirium tremens, porque Colin Clive era alcohólico, no sé si para esta película, que fueron 3 años después de la primera, estaba recuperado, pero en la primera rodó llegando a estar, estando borracho, y también rodó con delirium tremens, y esa escena que está ahí, está vivo, la rodó con delirium tremens. Aquí se le ve un poco más calmado, por lo tanto no creo que aquí pues esté borracho bajo los efectos del delirium tremens, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que esa escena tan antológica del cine, para que veamos, pues está rodada con una persona que está con delirium tremens, ¿no? Y la escena, ya digo, es espectacular. De hecho, que también, es que esta película es para analizarla, como digo, pedazo a pedazo. Hay una frase que también dice el doctor Pretorius, que dice, seremos los creadores de dioses y monstruos, como diciendo, somos dioses creadores de vida, que da igual crear vida humana o vida que la gente considere monstruosa, pero somos creadores de vida. Y Dioses y Monstruos es el título de la película biográfica de James Whale que dirigió Bill Condon, en el que ahondan bastante con el tema de la homosexualidad, y que produjo Clive Baker, que también es homosexual. Entonces, bueno, ella abre los ojos y se ve totalmente vendada, pues como el monstruo de la primera, totalmente con las vendas y como si fuera una momia y así con los brazos extendidos. Una escena con un encuadre realmente preciosista, una escena realmente bella y macabra a la vez, ¿no? Es la resurrección de una persona que está envuelta totalmente en vendas. Cuando le quitan todas las vendas vemos esa figura que está, bueno, ya es una figura anclada a lo que es en el imaginario colectivo del cine, como digo en general, con ese pelo alargado para arriba, que luego también emuló Brian Yuzna con la novia de Reanimator, y luego pues también en la familia Monster o la familia Addams también creo que salía la mujer con el pelo así largo. O sea, se ha hecho un montón de películas que homenajean, incluso Mark Simpson también tiene un pelo como parecido a esta novia de Frankenstein interpretada por Elsa Lanchester, y es una figura realmente con un vestido así blanco, largo, muy la cara pálida pero con esas cicatrices, muy fantasmagórica, y es realmente magistral, ¿no? Y los encuadres que tiene lo que es el tramo final son encuadres así aberrantes, con la cámara así doblada, un poco doblada, cuando se ve esa pasión que es como un delirio de locura del doctor Pretorius, del doctor Frankenstein, y luego un delirio lo que han hecho con esta mujer así también. Han creado un monstruo que se les ha ido de las manos, o sea, Frankenstein, y ahora crean una mujer también con las cicatrices por ahí, pero como más bella y blanca, es realmente muy pesadillesco al final, pero sin perder ni un ápice de belleza. Cuando la ve el monstruo, bueno, pues se alegra, quiere acercarse a ella, y sin embargo vemos que ella se aleja de él. De nuevo, ¿cómo sabe ella que es una criatura horrible? ¿Cómo sabe lo que es la fealdad, la belleza? De nuevo, el cerebro que ha creado el cerebro artificial es un cerebro que se supone que está alejado de lo que es los conocimientos, digamos, impuestos a un ser humano. Lo que es el bien, el mal, la fealdad, la belleza. Sin embargo, todo ser vivo al final va evolucionando. Hay algo que va haciendo que vaya cambiando su estructura, su forma de ser, su manera de pensar, evolucionan física y mentalmente. Como ha evolucionado el monstruo, pues también evoluciona ella. Ella ha visto que sus creadores tienen un aspecto que no es el aspecto que está viendo. El aspecto que está viendo es más grotesco, más grande, más extraño. No es igual al de ellos. Si hubiera visto todos que tienen ese aspecto y uno tiene un aspecto más normal, entonces para ella lo normal sería las criaturas que tuvieran ese aspecto grotesco, pero como todos tienen un aspecto normal y el único que tiene ese aspecto es él, para ella él tiene un aspecto grotesco, y entonces le atrae el aspecto joven del doctor Frankenstein. Esto se da cuenta el monstruo, entonces ya a partir de ahí comprende de que él va a estar siempre solo, de que ni siquiera una mujer creada a su imagen y semejanza, de nuevo, esa, digamos, simbología religiosa, que por cierto en toda la película tienen mucha simbología religiosa, más que en la primera, que ya veíamos cruces, cuando al principio están desenterrando al primer muerto en el cementerio, vemos como una cruz grande de un Cristo así doblada. Aquí, cuando el hombre ciego está pidiendo gracias a Dios de que le haya dado un amigo,
Entonces vemos una cruz en la pared y la imagen se va oscureciendo, pero la cruz la seguimos viendo, es como si brillara. O esa cruz grande cuando él se mete en esa cripta, en el cementerio. Tiene mucho simbolismo religioso, ¿no? El ser humano, el Dios creó primero al hombre, como dice, a partir del barro creó al hombre, y luego a partir del hombre, una costilla, creó a la mujer, a Eva, a Adán y Eva. Aquí el ser humano, que ha creído ser Dios, el Henry Frankenstein, ha creado al hombre, y luego ha creado una mujer a su imagen y semejanza, ha creado a su Eva. Sin embargo, al igual que en el paraíso, pues todo se ha truncado. El juego de si a Dios le salió mal, ¿cómo no le va a salir mal al ser humano? Entonces ella aborrece a la criatura y él se da cuenta de que si ella no lo quiere, no lo va a querer nadie. Él está solo, lo aborrece ya. Hasta una persona que es como él, a la que él acepta desde el principio, no lo acepta a él. Él está solo desde el principio y va a estar solo siempre. Entonces ya no quiere vivir. Sin embargo, cuando ve que la mujer, aparece la mujer del doctor Frankenstein, con el odio que él también le tiene al doctor Frankenstein, porque es el causante de todas sus penurias y de su agonía vital, pero comprenden cómo ama a él, a esa mujer, y cómo ella le ama a él, cómo hay un amor que es recíproco, cómo se devuelven el amor y se preocupan. Entonces, cuando va a bajar una palanca, que va a estallar todo el laboratorio y estalla la torre y tal, le dice, iros, y le deja que se vaya al doctor Frankenstein y a la mujer, porque comprende de que ellos pueden ser felices, porque se tienen el uno al otro. No hace falta que haya nadie más en el mundo, se tienen el uno al otro y se aman. Él no tiene a nadie, y esa mujer que ha creado va a sufrir igual que él. Tampoco va a tener a nadie, va a estar sola. Y se ha dado cuenta de la maldad del doctor Pretorius, que lo ha utilizado, que aun sabiendo de que iba a seguir siendo rechazado y de que esta mujer también que han creado iba a ser rechazada, aún así ha seguido para adelante por sus delirios de grandeza y lo ha utilizado a él. Entonces al final, bueno, pues es como un suicidio y morimos aquí todos. Revienta la torre y tal, y sobrevive el doctor Frankenstein y su mujer. Como digo, es una auténtica obra maestra, una película que ha superado el paso del tiempo. O sea, da igual, es que yo veo películas y yo no miro el año, yo miro la película. Si la película me encanta, me parece fascinante, a mí me encanta. Y me da igual que sea una película de los años 20, de los años 50, de los años 70, me da igual. Está claro que siempre uno tiene como sus pequeñas preferencias cinematográficas. Cada uno es hijo de su época y esa frase la verdad es que es muy, muy real. Yo nací en los 80, mi niñez era en los 80 y empecé a ver cine de terror desde que era crío. Entonces mi época fueron 70, 80, que era 70 por la época que venía de antes, de los 80, y aún pues se veían muchas películas de los 70, entonces 70, 80, 90, que fue mi adolescencia, y yo que aún enganché la década anterior, los 60, porque también veía muchas películas de la Hammer, de Roger Corman y tal, entonces yo para mí sería pues 60, 70, 80, 90 como mis décadas preferenciales. Pero aún así, ya digo, me apasiona, yo veo cine de todas las épocas. Entonces me pones una película de cine mudo y yo sé que es una película de cine mudo, tengo que comprender que es una narrativa cinematográfica diferente y meterme. Y me flipa el gabinete del doctor Caligari, me flipa aún más Nosferatu, una sinfonía de horror, y por supuesto el cine de terror de la Universal, en fin, y esta película es una obra maestra, ya digo. Para mí Frankenstein y la novia de Frankenstein, las dos mejores películas de cine de monstruos de la Universal, y a nivel técnico, la novia de Frankenstein, digamos que sí que sería la número 1 a nivel técnico, porque tuvo más medios que la primera. La primera sí que es cierto que ahonda más en el terror, pero esta tiene muchos más matices, es una película como más emotiva, es más, ¿cómo decirlo? Llega más al corazón esta película. Si te fijas en los detalles, en los simbolismos, en todo, esta película es más rica que la primera. Pero la primera es como que es más lúgubre, es más terrorífica. Pero son un buen compendio las dos. Puedes ver Frankenstein, la novia de Frankenstein, puedes verlas como una sola película, porque la verdad es que van completamente unidas. En fin, ya no me enrollo más, que llevo casi una hora hablando, pero la película lo merece. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.